¿sí? Ustedes tienen un F espacio vectorial con producto interno. Entonces decimos que dos elementos son ortogonales si el producto de ellos les da 0. ¿Ok? Y bueno, un subconjunto es ortogonal si cualesquiera vectores son ortogonales. O sea, van comparando uno versus otro y así todos contra todos y les va a dar que siempre les da 0, ¿no? Si eso pasa, decimos que el subconjunto es ortogonal. Y por último, un vector es unitario si la norma, justo la norma de ese vector, pues es 1. Y un subconjunto que tenga puros vectores unitarios, decimos que es ortonormal, si también es ortogonal, ¿no? Entonces un subconjunto ortonormal es un subconjunto que es ortogonal y tiene solo vectores unitarios. ¿Ok? Y bueno, algunas observaciones de esto serían, si ustedes tienen imaginen que tienen S como un conjunto de vectores BI indexados en un conjunto I mayúscula, ese conjunto es ortonormal si al momento de calcular BI con BJ les da la delta de Kronecker. O sea, cuando pongan BI con BI, pues sería la norma al cuadrado, pero si es unitario, o sea, tendríamos que es 1, entonces les daría aquí 1, ¿sí? Cuando coincide el índice. Y cuando sean distintos, o sea, tengan índice distinto y cada entrada, entonces como es ortogonal, pues les va a dar 0. ¿Ok? Esta es una observación. Otra observación es que si ustedes tienen X y Y elementos ortogonales, como está acá, entonces no importa si ustedes toman, por ejemplo, escalares, ¿no? Si ustedes tienen X y AY, como está aquí, también van a ser ortogonales. Y no importa el escalar, bueno, aquí cabe señalar que tiene sentido tomar los escalares distintos de 0, ¿no? Si es el 0, ese producto les va a dar 0. ¿Ok? Muy bien. Y por último, si ustedes tienen un vector que no sea el 0, nosotros vimos que la norma de un vector pues es 0 si solo si el vector es 0. Entonces, si no es 0, su norma es distinta de 0. Entonces, tiene sentido considerar el inverso de esa norma. Entonces, si ustedes tienen un vector y consideran el vector multiplicado por el inverso de su norma, ese resulta ser un vector unitario. ¿Sí? También se sigue de las propiedades que vimos, de que la norma saca como que el escalar, pero en el caso de los reales como el absoluto y en el caso de los complejos como son un módulo, ¿no? Entonces, este proceso de que toman un vector distinto de 0 y lo multiplican por el recíproco de su norma, por el inverso de la norma, se llama ese proceso de normalizar, ¿no? Nuestros vectores no tienen por qué tener norma igual a 1, pero si hacemos esto, si dividimos entre su recíproco de ese valor, pues obtenemos un vector de norma 1, ¿sí? Y esto va a jugar un papel importante después. Muy bien. Por ejemplo, imaginen que tienen este conjunto. Este conjunto tiene estos tres vectores, ¿no? El 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 2. Bueno, este conjunto es ortogonal, ¿sí? Lo podemos pensar en R, si quieren. Entonces, por ejemplo, si hicieran el producto del 1, 1, 0 con el 1, menos 1, 1, entonces acuérdense cómo es, tienen que multiplicar este por el conjugado de este, estamos aquí considerando el producto estándar, producto interno estándar, luego este por el conjugado de este, luego este por el conjugado de este, pero como todos son reales el conjugado se queda igual, entonces tendríamos 1 por 1, más 1 por menos 1, más 0 por 1, y esto nos da 0. ¿Sí? Entonces estos dos vectores, el 1, 1, 0 y el 1, menos 1, 1, son ortogonales. Si ustedes hacen lo mismo, pero ahora con el 1, 1, 0 y el menos 1, 1, 2, también les va a dar 0, el producto de ellos dos, el producto interno de ellos dos. Y si hacen también el 1, menos 1, 1 con el menos 1, 1, 2, les va a dar 0. Entonces este subconjunto es ortogonal, ¿no? Cualesquiera dos, no importando quiénes sean, si hacen el producto, les da 0. Ahora, el problema es que este es un conjunto ortogonal que no es ortonormal. ¿Por qué no es ortonormal? Porque la norma de estos no es 1, ¿no? Por ejemplo, si toman ahora el 1, 1, 0 con el 1, 1, 0, o sea, él mismo, calculan su norma, 1, 1, 0,
sería sacar esto y esto sería la norma. ¿Sí? La norma. Bueno, aquí le voy a poner la norma. Bueno, ¿esto qué sería? Ah, pues sería hacer raíz de... Y recuerden, ¿no? Hay que hacer el producto que está aquí dentro, entonces es 1 por el conjugado de 1. En este caso todos los conjugados nos salen reales como antes, entonces nos quedaría 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0, ¿no? Y pues esto les da raíz de 2. ¿Ok? Entonces el primer vector tiene norma raíz de 2. ¿Sí? Entonces no es un vector unitario. Y recuerden que nosotros para hablar de un conjunto ortonormal necesitamos vectores unitarios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es que si este vector tiene norma raíz de 2, vas a considerar otro vector, por ejemplo un x', que sea el vector que tú me diste, bueno, el vector que tú tienes, que es el 1, 1, 0, pero lo multiplicas por el recíproco, por 1 entre raíz de 2. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, o si usan las propiedades que les expliqué en el teorema anterior, al calcular la norma de este x', nos quedaría así, nos quedaría la norma de este x', sería igual a, es un vector multiplicado por un escalar, entonces nos queda la norma de ese escalar, o el módulo, dependiendo, el valor absoluto en el caso de que sea real, el módulo en caso de que sea complejo, por la norma de este vector, ¿no? El 1, 1, 0, ¿sí? Entonces nos queda 1 entre raíz de 2, y la norma del 1, 1, 0 ya lo calculamos, ¿no? Es justo raíz de 2, ¿no? Entonces esto nos va a dar 1. ¿Ok? Entonces, dado un vector no cero, siempre se puede normalizar. Y como es, tomas el vector y divides cada entrada entre el recíproco de su norma.